Muy buen día, mi nombre es Judy Alexandra Romero Castillo. El día de hoy voy a hacer este video para el curso Contratación Pública y Privada para mi tutora Lucía Margarita Salgado. Introducción del trabajo. En este presente trabajo vamos a identificar y clasificar los contratos privados. Se exponen los contenidos desarrollados en el transcurso del curso. Identificamos las diferencias y similitudes sobre la contratación pública y privada por medio de los interrogantes propuestos en la guía. Se logra evidenciar lo aprendido en las unidades y por último, dicho material se realiza un video explicativo con el objetivo de plasmar lo más destacado y los conocimientos adquiridos por el estudiante. Vamos a dar respuesta a las preguntas. La primera es diferencias entre contrato público y privado. Contrato público. Bueno, estamos hablando versus la contratación privada. Entonces, el primer ítem es la contratación pública, es el proceso mediante el cual un ente público selecciona a una persona natural o jurídica que tiene como fin presentar un servicio o suministrar un bien o realizar una obra con el beneficio de satisfacer una entidad del Estado. En la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde medianamente un documento registra los datos de la negociación, condición y pago. Otro ítem en la contratación pública es que entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetos a las condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que está licitando. En la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde se determinan las condiciones de pago. Para la contratación pública también tenemos que los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. En la contratación privada, para realizar el contrato, el contratista no es necesario que se convoque a una licitación pública. En la contratación pública también tenemos que los fondos económicos provienen del Estado y aquí pues en la contratación pública obviamente los fondos económicos son netamente privados. En la contratación pública, para poder contratar con el Estado, es requisito indispensable estar inscrito en el registro único de proponentes. Y en la contratación privada, para celebrar un contrato, solo se requiere de llegar a unos buenos términos y que las partes estén en mutuo acuerdo. Por último, en la contratación pública se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. En cambio, en la contratación privada se crea buscar el beneficio propio de una empresa. Segunda pregunta, partes del contrato público y privado. Entonces, las partes está la etapa precontractual. Esta está antes de formalizar algún tipo de contrato con las partes involucradas. También inicia en el momento en que empieza la elaboración del estudio previo y da fin cuando se realiza la adjudicación del proceso de contratación. La etapa contractual es la etapa más importante ya que es el marco en el cual las partes ejecutarán lo convenido. En esta etapa se define y se establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objetivo del contrato y pues sus términos y sus beneficios. La etapa postcontractual, en esta etapa es cuando se da inicio al contrato y finaliza cuando se haga la liquidación del contrato. Es muy importante realizar esta etapa ya que en el incumplimiento podría generar conflictos jurídicos y esto puede llegar a pleitos o indemnizaciones. En esta etapa, cada una de las partes debe realizar o cumplir todas las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato. Hablábamos también de la responsabilidad civil, contractual y excontractual. Recordemos que es una responsabilidad muy grande y aplica a las derivaciones asignadas en el contrato. La responsabilidad civil es contractual, es cuando hay daños a terceros, recordemos esto. Y la responsabilidad excontractual es cuando es un daño, es un hecho propio de un tercero pero es más por un hecho ajeno o una fuerza mayor por naturaleza.
Bueno, estas son las diferencias entre contrato público, contrato privado. Entonces, está la etapa precontractual, la planeación, el presupuesto y el proceso de selección. En el privado es de libre formación del consentimiento. Ya es como la empresa como tal lo quiera manejar. En el contrato público está también la etapa contractual, está la suscripción y legalización del contrato, ejecución contractual y pagos. En el contrato privado, el objeto del contrato, ya es determina el contrato eso. Y por último, en el contrato público está la etapa postcontractual, la cual es la liquidación, obligaciones postcontractuales y la indemnización. Y en el contrato privado, las causas del contrato. Puede ser también indemnización, terminación, etcétera. Principios del contrato público y privado. Entonces, en el contrato público tenemos unos principios muy importantes que también los veíamos anteriormente. Y está el principio de la responsabilidad, de la transparencia, selección objetiva, el principio de la moralidad, que es muy importante en estos cargos, la planeación, la eficiencia, la serenidad, la imparcialidad, la buena fe de los contratistas, claro está, la contratación y la legalidad. En el contrato privado, pues hay principios como está la obligatoriedad, que pues también está la eficiencia, está el principio social y solidaridad, está el principio de consensualismo, está el principio de costumbre, está el principio de enriquecimiento, también está este principio de error común, el de previsibilidad, el de inalterabilidad y por último el principio de exactitud. Vamos a ver los tipos o clasificación de contrato. Entonces, tipos. Entonces, contrato público, manejamos estos tipos y en el contrato privado. ¿Cuáles son los del público? Son licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa o mínima cuantía. En el contrato privado está la unilateral y bilateral, gratuito y oneroso, principal y accesorio. También está el conmutavismo y aleatorio. También está real, solemne y consensual. Vamos a ver la responsabilidad. Estamos con esta pregunta. Responsabilidad por incumplimiento del contrato. Recordemos que cuando entramos a laborar, sea en la parte pública o en la parte privada, siempre tenemos una responsabilidad y un cumplimiento al contrato. En cuanto al contrato público, se dice que en materia precontractual y contractual, la Ley 80 del 93, en el artículo 26, algunas responsabilidades a los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objetivo contratado y a proponer los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Pero además responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razones de ellas, pero aunando a las responsabilidades de las entidades y los servidores públicos. Tenemos otros actores igual de importantes y cuya responsabilidad es tan significativa como la del Estado, los contratistas y la interventoría. Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual. En el contrato público, bueno, aquí ya dice que cuando el contrato es incumplido, la parte que haya cumplido puede exigir el cumplimiento del contrato o exigir la resolución del contrato al arbitrio de la parte cumplida bueno, esto también lo dice en el artículo 1546 del Código Civil. Saber que se puede intentar que un juez obligue a cumplir un contrato es importante, porque muchas personas tienen la creencia de que ante el incumplimiento de un contrato todo lo que se puede hacer es cobrar las arras o cláusulas penales de incumplimiento. Y no es así. Estas cláusulas de los contratos privados también son muy delicadas. Bueno, y por último vamos a explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Entonces, el principio de igualdad quiere decir que todos deben estar en las mismas condiciones.
y ser calificados con los mismos parámetros. Es decir, no debe haber por ningún motivo preferencias. También el interés general es la expresión de la voluntad general y confiere al Estado para que busque el interés de cada uno de los ciudadanos. Bueno, aquí vamos a anexar el link del video que en este momento estamos grabando como conclusión del trabajo. Entonces, por medio de este trabajo, pude comprender muchos principios que se requieren en el momento de realizar una participación laboral y profesional en el Estado de nuestro país. Claro está que también en la parte privada se aprende mucho. Bueno, ya que es de suma importancia tener presente las diferencias y similitudes sobre los contratos públicos y privados. Ejercer un cargo público es una responsabilidad social muy importante por sus principios y valores para no caer en demandas y daños personales y a nuestra sociedad. Por último, está la bibliografía que utilicé para el desarrollo de este trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día.